pero muy buenos momentos tenga usted, radiovidente o teleescucha, que frecuenta al azar de los tiempos y de los lugares esto que hemos dado en llamar alpargatas y libros. Sí, puede encontrarnos en TikTok, puede encontrarnos en Facebook, puede encontrarnos en X, Twitter, puede encontrarnos en YouTube, donde verá todas las magníficas emisiones que hemos hecho acerca del pensamiento nacional, junto con Javier Manuel Fava. ¿Cómo le va, querido Eric Calcaño? Pero acá estamos, bien, contento de verlo, entusiasmado a su solo aspecto que la filosofía nos dará por fin la razón de por qué las cosas, y por eso mismo hoy vamos a dedicar esta emisión a una persona fundamental dentro del pensamiento nacional, que no es otro que Enrique Santos Discépolo Discepolín. Así es. Quizás no solo uno de los más grandes poetas del tango, sino, me animaría a decir, nuestro más grande filósofo existencialista. Creo que concuerdo con usted y quisiera decir discépolo de Gardel a Perón, porque es el camino que recorrió ese joven, ese muchacho, Enrique Santos Discépolo, huérfano demasiado rápido. Siempre uno es demasiado... nunca es tiempo de ser huérfano. Es verdad. Pero sucede, y cuando sucede, a los 9 años, y es particularmente complicado, en el Abasto, en el 11, esa infancia que pasó Enrique Santos Discépolo, rescatado de algún modo por su hermano, Armando Discépolo, el célebre compositor de obras teatrales, autor de diferentes sainetes criollos, y a partir de ahí le da ese gusto a Enrique Santos Discépolo por la escena. Así es. Por la actuación, por la escena, por los personajes de Buenos Aires. Pertenece a Enrique Santos Discépolo, si se dice, a esa generación que nosotros venimos visitando, ¿no? Es prácticamente contemporáneo de Homero Mansi, de Leopoldo Marechal, porque Discépolo nace en 1901. Y fallece en 1951, demasiado joven. Ya hablaremos, joven, ¿no? Hablaremos de justamente, nace con el siglo XX, en una Buenos Aires que se estaba transformando desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista social, y en la que aparece en la que aparece el tango, y en la que también aparecen nuevas formas teatrales. Él, como usted decía, primero quería ser actor. Sí. ¿No? Y el rigor que le impondrá a su vida, ¿no? La crianza de su hermano Armando, ¿no? Que oficiará de una suerte de padre sustituto, ¿no? Ya consagrado, Armando 11 años mayor que él, ¿no? Sí. Ya vinculado al ambiente del teatro, será desde luego riguroso, y para nada podemos hablar de una suerte de nepotismo en el caso de Enrique Santos Discépolo. Había una cuestión extraña, ¿no? Porque ellos, de origen napolitano, uno puede pensar que era más una familia más grande, más afectuosa, más gritona, si se quiere. Más de conventillo. Más de conventillo. 11, ¿no? Pero en este caso fue algo realmente espartana la educación de Discepolín. Que Discepolín le dicen para distinguirlo de Discépolo. Claro. Armando Discépolo. Exacto. Enrique Santos Discépolo, Discepolín. Así es. Y entonces esa cuestión del arte, del teatro, de los nuevos personajes que van surgiendo. Claro. En 1914 Buenos Aires tenía la mitad de la población de origen extranjero, ¿no? Claro. Algo para pensar a todos esos que creen en la pureza racial hoy. Dicen, ¡ay, un mantero negro, como ¡ay, nos invadieron los zulúes! Sí. Y no. O la xenofobia con nuestros vecinos y compatriotas de la patria grande, bolivianos, paraguayos, peruanos. ¿No? Exactamente. Lo interesante es que ese rasgo del gorilaje, que estamos aquí también para denunciar, no a los verdaderos gorilas que son... o son animales o son un grupo de música, pero a esos que se creen que son de una raza pura cuando son ellos los protagonistas de los conventillos y de las obras de Armando Discépolo. Desde luego. En el 900. Así es. Y también uno podría pensar allí en otros, en que los hermanos Discépolo, y en particular, como vamos a ver, los tangos de Enrique Santos, donde uno podría decir en cada tango es una suerte de mini pieza teatral. Cada tango no lo había visto, de Discépolo. Son tangos en donde... Una estructura teatral, dice usted, hay una trama, hay personajes, hay un desenlace. Me diste en oro un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aunque le espera, y el flaco Abel que se nos fue
pero aún me guía, ¿no? Y uno podría pensar así desde el comienzo de los tangos de Enrique Santos, el primero y más famoso de ellos, o quizás el con el que se hace famoso, es en 1928 con Esta noche me emborracho. Bueno, no me cuente que va a ser dentro de un rato. No, yo no sé. Creo que ya es de noche. ¿Cómo se llama ¿no? ese tango? Esta noche me emborracho. No, ya le dije que no me dijera qué va a ser, por el amor de Dios. ¿Podemos seguir con el stealing, caramba? No, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El tango. ¿El tango? Sí. Esta noche me emborracho, ¿me mamo bien? Me vamos bien, mamá, para no Para no pensar, ¿no? Entonces hay ¿no? una cuestión de tratar de rechazar el pensamiento a la conciencia de las cosas y de apelar a un estupefaciente, como Sí. sería en este caso el alcohol, Desde luego. u otra cosa, Sí, para no darse cuenta de lo que está. así es. Después habrá otras generaciones que van a utilizar las pantallas de televisión, Sí. las pantallas de los smartphones, Otras formas narcóticas. otras o formas narcotizantes, narcóticas por y así que no van a decirlo. querer salir de ¿No? ahí y que van a seguir pensando de que Milei es un gran líder de la libertad mundial. Pero por suerte el arte está ahí para salvarnos. Así es. Y Enrique Santos Discépolo, que no había tenido un buen comienzo, en realidad es por una mujer, por Azucena Maizani, Claro. que ese tango es conocido, es popular. Claro, lo graba ella, ¿no? Y estamos hablando del año 28. Año 1928, ¿no? Su primer éxito, ¿no? Él, hasta ese momento, él no conocía la noche. Él no era un muchacho de los cabarets, de la noche del tango. Y a partir precisamente de este éxito, comienza a frecuentar la bohemia porteña. ¿Usted dice que las luces del centro le hicieron mal? No sé si le hicieron mal. Digo que su vida a partir de ese momento pasó a estar atravesada por las cuestiones sociales, por esa sensibilidad que tuvo desde siempre, ¿no? Quizás en su más tierna juventud, con ideas quizás vinculadas al anarquismo, ¿no? Aunque bueno. había visto con buenos ojos también las presidencias de don Hipólito Yrigoyen, pero la sensibilidad de Enrique Santos lo llevará desde luego a condenar la Semana Trágica, ¿no? Las cuestiones de los hechos de la Patagonia, ¿no? Así es. Y a partir de la década de 1900, de fines de la década del 20 y la década del 30, la década infame, va a abrazar también una canción que va a tener que ver no solo con estos personajes que, por ejemplo, los de Esta noche me emborracho, ¿no? Sino también con un tango que lo va a grabar Gardel y que es quizás una de sus máximas Enrique expresiones, Santos ¿no? Discépolo, hablando con Gardel. Tenemos la foto, producción. Ahí está. Enrique Santos Discépolo y Carlos Gardel. ¡Qué cima! Dos potencias se saludan, casi podríamos decir. Así es. En ese momento en que el cantor, nuestro Alguien que el bronce, inventa. el bronce, todo. Desde luego, alguien que Gardel, inventa el tango ahí, canción. con ese joven Con ese jovencísimo. empieza su camino, así empieza a levantar vuelo en esa bohemia porteña, sin olvidar las miserias. Sí, y sin olvidar, precisamente como usted dice, las miserias, y sin olvidar el lugar desde donde él viene, ¿no? Que es el barrio, que son los afectos, que como él dice, a propósito de ese tango que le va a grabar Gardel, ¿no? El primero de los tangos que Gardel va a grabar de Enrique Santos, que es Gira Gira, ¿no? Cuando la suerte que es grela. Fallando y fallando, te larga el parado. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás. Qué metáfora, porque antes ¿no? los timbres, Claro. bueno, antes no había aparatitos Claro, de smartphones para decir, Exacto. hola, estoy llegando, estoy abajo. No, uno tocaba un timbre y ese timbre tenía una pila. Tenía una pila. Y al secarse la pila, cuando ya no funciona más, entonces ya nadie lo va a atender. Nadie va a responder. Y no tengas ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer secándose al sol. Esto es impresionante. Porque hay una metáfora desgarradura en la fuertísima. existencia donde Enrique está diciendo, pero hasta Cristo se fue, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿No? El famoso en Canción Desesperada, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Se pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Bueno, ¿no? pero esa cuestión, esa relación a Dios, a lo sobrenatural, a la trascendencia, al sentido del sufrimiento, Claro. de algún modo, si queremos pensarlo en esos términos, no hay sufrimiento con sentido. Desde Nos luego. enfrentamos al absurdo. Claro. Así Entonces, es. que me porte bien o que me porte mal, el resultado es lo mismo. Exacto. Da lo mismo. Claro.
absolutamente. Absolutamente. Y ahí aparece el arte como vehículo de redención, ¿no? Y aparece la canción como vehículo de redención. Sí, pero por ejemplo, si da lo mismo ser un chorro que un gran profesor, si vamos a Cambalache, Sí. núcleo duro del pensamiento dicepoliano, Desde luego. del pensamiento dicepoliano en su faz existencialista, es decir, todo es absurdo, Claro. nada tiene sentido. Lo mismo un burro que un gran profesor. Los inmorales nos han igualado. Y entonces, Eh, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos una vez que se toma conciencia, una vez que se adquiere la lucidez del punto de vista existencialista, que todo se vale? Claro. Yo creo que la lucidez absoluta de Discépolo, a diferencia de otros grandes poetas de nuestro tango y de nuestra música, es que en Discépolo, salvo excepciones, uno podría pensar en Cafetín de Buenos Aires o podría pensar quizás en uno, salvo en algunas poesías, en Discépolo no hay nostalgia. No hay nostalgia por el pasado. El mundo fue y será una porquería en el 510 y en el 2000 también. Entonces ella parte de un diagnóstico que es implacable. Nos estamos... La historia carece de sentido, entonces, también. No solo mi vida carece de sentido, sino que la historia del mundo carece de sentido. Exacto. Y ahí aparece la palabra de Discépolo, que, insisto, tiene que ver con el arte y aparecerá la política también, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Conteste. Con alguien que tiene la misma sonrisa que Gardel, ¿no? Que es el general Perón, ¿no? Yo pensé que era el general Justo, che. Yo de chico, usted sabe que mi madre me llevó en Lanús a una unidad básica, no sé, hacer un trámite, afiliarse, volvería a la democracia, imagino, yo era muy chico. Y evidentemente era la primera vez que yo veía una imagen de Perón y le dije, mamá, ¿qué hace Gardel ahí? Digo, para mí de chico, Gardel y Perón eran la misma persona, porque tienen la misma sonrisa, ¿no? Se cuenta, se dice una anécdota, precisamente del general, que Perón fue agregado militar en Chile, ¿no? En los años 30, 37, 38, y entonces estaba casado con su primera esposa, que tocaba el bandoneón. Y entonces Perón arriesgó algunos ritmos, algunas estrofas frente al presidente de Chile en una recepción. Y cantó un tango, cantó Cambalache. Pero se equivocó en una línea y el presidente de Chile, Arturo Alessandri Palma, le dijo, no, usted se equivocó, acá es tal cosa y no tal otra. Es decir, para ver la universalidad del espíritu dicepoliano, del tango, pero también por esa cuestión que ya era algo que había pasado en el mejor de los sentidos comunes. Ya era parte de la cultura, era parte de los modos de hacer y de pensar. Crisis del 30, proximidad de la Segunda Guerra Mundial, presencia de lo absurdo habita la obra, como también Marechal lo podemos considerar a través de su viaje también como una cuestión de existencia. Marechal lo recupera por el barrio, los amigos y la trascendencia. Y Discépolo lo va a recuperar, esa esperanza, esa fe, la va a recuperar precisamente por aquel militar que en 1938 interpretó más o menos Cambalache frente al presidente de Chile. Porque va a haber una gran amistad, una enorme amistad entre Enrique Santos Discépolo, Juan Perón y Eva Perón. Así es. Y precisamente, Eric, antes de pasar a ese momento que es fundamental en la vida de Enrique Santos Discépolo, que en definitiva el peronismo será su causa, ¿no? Digamos, de algún modo entregará su vida por el peronismo, ¿no? Absolutamente. A propósito de Gira Gira, ¿no? Él dice, si me permiten citar al gran Enrique Santos, Gira Gira nació en la calle, me la inspiró las calles de Buenos Aires, el hombre de Buenos Aires, la rabia de Buenos Aires, la soledad internacional del hombre frente a sus problemas. Pensemos, soledad internacional del hombre frente a sus problemas. Pensemos que estamos en los albores de la década del 30, de 1931 es El hombre que está solo y espera, de Scalabrini Ortiz, antes de que el gran Scalabrini abrazara la causa de los ferrocarriles y de los recursos peronismo naturales. Entonces es la soledad en medio de la multitud. Así es. Es la multitud sin sentido la que provoca esa soledad. Absolutamente. O te convierte en libertario. Exacto. O te convierte en libertario, absolutamente. Libertario que ya no tiene sentido. Y también en esos años, desde una derecha medio rancia, y escribía alguien, un filósofo, Ortega y Gasset,
un libro llamado La rebelión de las masas, ¿no? Así es. Que lo asustaban un poco las masas de Ortega y Gasset. Masas secas ¿No? o masas finas, Porque, a Ortega y claro. Gasset, a los hermanos Ortega y Gasset les asustaba la masa porque él creía que la masa iba a venir, el pueblo iba a venir a mediocratizarlo todo. Claro, Y cuando hoy vemos a la distancia, son las élites absolutamente. las que hacen bolsa todo. Las que nos vuelven, como diría José Ingenieros, un hombre mediocre, ¿no? Un hombre Sí, mediocre para citar a otro. en un país dependiente. Absolutamente, un país dependiente. Y sigue diciendo de Gira Gira Enrique Santos, yo viví la letra de esa canción, decía, más de una vez la padecí, pero nunca tanto como en la época en que la escribí. Y fíjense lo que dice Enrique Santos Discépolo. Hay un hambre que es tan grande como el hambre de pan, y es el hambre de la injusticia, y es el hambre de la incomprensión, y la producen siempre en las grandes ciudades esas minorías, donde uno lucha solo entre millones de hombres indiferentes al dolor que uno grita y que los otros no oyen. Londres gris, Nueva York gris, Buenos Aires, todas deben ser iguales. Y no por crueldad preconcebida, sino porque en el fárrago ruidoso de su destino gigante, los hombres de las grandes ciudades no pueden detenerse para atender las lágrimas de un desengaño. Las ciudades grandes no tienen tiempo para mirar el cielo. El hombre de las ciudades se hace cruel, caza mariposas de chico. De grande no las ve, las pisa y no lo conmueven. Las pisa y no lo conmueven. Esto Qué es descripción impresionante. de la Argentina que vivimos ¿No? en este momento. ¿No? Cuando empecé, La crueldad, la indiferencia. La indiferencia, cuando naturalizamos la profunda desigualdad, cuando naturalizamos en esta época la pobreza, La entrega de la Nacional. entrega nacional, cuando naturalizamos familias enteras viviendo en la calle. Y para nosotros ya eso pasa a ser parte, bueno, miramos para otro lado. En todo caso miramos las nuevas construcciones, acá se hizo un edificio, pero no miramos. Ya ni siquiera miramos las mariposas. No, ni el cartonero. Ni al cartonero. No, ya no hay más mariposas porque con el tema de los transgénicos ya no hay más. Es verdad. Vaya usted a Mar del Plata y antes verdad había eso. una colección de bichos Claro. ahí en el parabrisas. Digo. Y ahora no hay nada. Pero hay parecía ser. un cartel de alguna multinacional, nada Sí. más. O un edificio que está construido que dice apto blanqueo, ¿no? Apto blanqueo. Apto blanqueo, ¿no? ¿Eh? Es decir, Se terminó el psicoanálisis, Todo. se puede blanquear, ya. Todo. Blanquee sin culpa, Blanquee sin traiga culpa. su guita Exacto. del saqueo nacional, lo puede hacer. Así es, así Y entonces da todo lo mismo. Da todo Y lo sin mismo. embargo, en ese peor momento de dar todo lo mismo surge de Nueva York y Marsella una banda de trabajadores y trabajadoras que van un 17 de octubre del 45 al rescate de su líder. Así es. ¿Qué líder puede ser rescatado por su pueblo? Porque en general son los superhéroes los que rescatan al pueblo. Acá no. Acá es el pueblo el que rescata al Así líder. es. Así es. Y ahí estaba Enrique Santos Discépolo, Así es. que va a cambiar también su estilo, que va a militar profundamente, va a vivir como él vivió siempre, con una emoción absoluta. Es ahí donde se termina el absurdo y donde crea el sentido. Claro, absolutamente. Donde se terminan esos tangos de la década del 30, que hoy son de actualidad. Y yo quisiera traer a colación un aspecto de Enrique Santos Discépolo, que ahí se desquita un poco, que es la película El hincha. A ver, producción, si tenemos el afiche de la película. El hincha. El hincha es una película que Enrique Santos Discépolo hace poco tiempo antes de fallecer, que es para Argentina Sonofilm. No sé si quizás usted es demasiado joven, pero antes uno iba al cine, veía Argentina Sonofilm y El Granadero y esas cosas. Y cuenta la historia de un hincha de fútbol, de una persona, del personaje de Discépolo, para quien el club de sus amores lo es todo. Sí. Y ese club se llama Victoria. Sí. Pero está a punto de descender. Y entonces, alertado por el fantasma de la ve rápidamente, Discépolo, que está ahí constantemente al tanto de lo que sucede, tanto que deja de lado a su novia, a su prometida, la que se va a casar, a la madre no le da tanta bola, el club lo es todo, el club como el país. Claro, así es. Como el país, y se enfrenta a los intereses mezquinos, a los intereses del dinero. ya aparece y ahí ve un pibe en las inferiores, Claro. hay que pone a los pibes. Hay Exacto. que poner a ese pibe para Y salvarnos. ya aparecen en El hincha, que es una de mis películas favoritas del cine argentino, ya aparecen los representantes de jugadores. Sí. Aparecen los intermediarios. Él es el hincha, el que cree, el que pone dinero en el club, el que va a todos los partidos, grita bombero, bombero, le grita al árbitro en un momento. Y ya hay un par que le dicen, che, no te calentes tanto, esto ya está arreglado.
¿no? Está todo arreglado. Y hay un par que ya son una suerte de proto-representantes de jugadores de fútbol, ¿no? Que ya están haciendo negocios privados con bienes públicos. Es decir, el fútbol es un bien público. Y ya hay un par de vivos que hacen o quieren hacer negocios privados. Ese es el punto. Con un bien público. El goce del pueblo hecho un goce privado. Claro. Las privatizaciones, que ya conocemos. La entrega de la nación. Es convertir en individual, en privado, en ajeno, aquello que nos pertenece a todos. Así es. Y eso es ahí donde el hincha, donde Enrique Santos Discépolo va a intervenir, va a darlo todo a través de una militancia. Yo quisiera relacionar esta película El hincha con otra película también muy peronista, de un amigo que pronto nos vendrá a visitar, que es Leonardo Fabio, con Gatica el mono. Entonces acá tenemos la defensa del Club Victoria y con Leonardo Fabio tenemos toda esa cuestión de los 90, del ascenso y caída. Así es. Que difiere, por supuesto, Desde de luego. la película El hincha, pero esa relación que el peronismo ha entablado, quizás como ningún movimiento político, con Desde luego. el cinematógrafo. Y el hecho de que Discépolo sea actor, sea compositor de letras, sea Sea guionista, guionista, sea director. tocaba el piano con 2 dedos, Con nada dos más, dedos, con 2 dedos. para, Así para, es. porque quería que su obra sea perfecta antes, Sí. antes de entregarla. Así es. Entonces no hay una enciclopedia de tangos de Discépolo. No, Pero hay, pero hay tangos que nos han marcado. Desde luego. ¿A usted en lo personal, qué tango lo ha marcado? Infamia. No, me llamo Eric. No, la gente que es brutal cuando hace un daño. Buscó para la gente es brutal y odia siempre al que sueña. Tu historia y mi honor trastocados en la feria, dice. Infamia me parece un tango bellísimo, ¿no? Luchar contra la gente es infernal, ¿no? Buscó para hacer títeres en su guiñol la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí, que me importaba tu pasado, si tu alma entraba pura un porvenir. Es fantástico. Si tu alma entraba pura un porvenir. Ahí Claro. tenemos ¿No? el título para nuestro programa político para ganar las elecciones. El alma pura que entra un porvenir. ¿Qué vamos a hacer? Lo que está por venir, justamente lo que todavía no desde llegó, luego. lo que tenemos que construir. Sí. Pero también Discépolo dijo, no hay peor cosa que aquellos que sonríen comidos cuando ven a los hambrientos. Claro. O sea, esa cuestión de la cuestión nacional y la cuestión social presente Totalmente. por todos lados. Yo, sinceramente, estoy entre Cafetín de Buenos Aires, Sí. Uno. Uno. Y Uno tiene una definición del mileísmo, del libertarismo, que me parece insuperable. Permiso para leer. Acá. Pero un frío cruel, que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Fíjese que acá está descrito lo que venimos sufriendo los argentinos. Un frío cruel que es peor que el odio. Sí. Es lo que nos está sucediendo con Maldijo esta para régimen. siempre se llevó toda ilusión, dice después. ¿No? Punto muerto de las almas, es decir, no siente, no le Claro, importa. punto Es muerto de las almas. el que se cree Tumba horrenda. tumba horrenda de mi amor. Tumba Es decir, horrenda de mi amor. Es maldijo para impresionante. siempre y me robó toda ilusión. Toda ilusión. Entonces, acá, más allá de la letra tanguera, hay un posicionamiento político, Absolutamente. claro, donde se reconocen a las grandes obras universales. Absolutamente. Porque si yo le digo ser o no ser, uno va a pensar en Shakespeare enseguida. Sí, desde luego. ¿Por qué? Porque la obra shakespeariana, por su calidad, por sus temas, por cómo es tratado, teatro, Alcoyana, trasciende los tiempos, las épocas, los pueblos, Exacto. los contextos. Claro. Y entonces también esta apreciación de Discépolo, un frío cruel que es peor que el odio. Frío cruel que es peor que el odio. Ahí está, ese es el gobierno libertario, ese es el gobierno de la antipatria, es el gobierno de los gorilas, de la dependencia, de la entrega, De la crueldad. de la crueldad. Tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Entonces nosotros tenemos que ser sistemáticos en la recuperación de la ilusión, no como utopía, sino como proyecto político. Absolutamente. Porque
Discépolo abrazó al peronismo y el peronismo lo abrazó a Discépolo. Amigo de Perón, amigo de Eva Perón. En campaña política fue a la radio, creó un programa. Creó un programa Mordisquito. Mordisquito, justamente. Que era el diálogo imaginario que Discépolo tenía con algún gorila. Que decía, antes tu hijo iba sin tomar leche a la escuela, ahora va con la vaca puesta y te quejas. ¿No? Ay, qué malos modos que tiene Cristina. Ay, sí. Ay, la cartera Louis Vuitton. Sí, ¿y ahora? Con media provincia de Córdoba incendiándose, con las Malvinas entregadas otra vez, con nuestros recursos naturales tirados a la marchanta. ¿Te acordás de cuando te quejabas del cepo? ¿Eh? ¿No? Ahora estás vendiendo los dólares. Sí, si pudiste ahorrar algún dolarcito, ahora lo estás vendiendo para pagar la luz. ¿Mordisquito? ¿No? ¿Viste Mordisquito? Ah, sí. Quiero mis dólares para irme a Punta del Este. Bueno, sí. Bueno, ahora lo pagás para pagar el alquiler. Exacto. Exacto. Bueno, entonces ese Mordisquito, ese personaje, que es un personaje de actualidad, era la voz que Discépolo le decía a esa clase media, que como decía Benedetti, a veces es media valiente, a veces es media cobarde. Le di, valen sus palabras hoy, presente porque Mordisquito, el que trata de agarrar algo, el que trata de... Y bueno, eso le fue muy reprochado por sus colegas, fue prácticamente todos los artistas que se suponían superiores al sentir popular le hicieron el vacío. Absolutamente. Llegaron a comprar todas las entradas de sus obras de teatro, ¿no? Para que no haya nadie. Para que no haya nadie el día del estreno. Desde luego, bueno, cruzaban de vereda cuando lo veían, ¿no? Estaba solo y el tipo igual fue a verlo a Perón en las elecciones que iban a venir y le dijo, bueno, general, pongo este esqueleto al servicio de la causa nacional, porque ya estaba enfermo. Ya estaba enfermo de depresión. Así es, de tristeza. Había tenido un hijo con un encuentro circunstancial en un viaje a México. Después estaba viviendo con Tania, que era una chica que venía también del cabaret, una española. Así es. Y él vivió la pasión, es una especie de Cristo peronista. Absolutamente, y eso me gusta la idea del Cristo peronista porque es un universal que se particulariza. Es un universal que se hace carne. Absolutamente, absolutamente. Porque dice, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel, es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. ¿No? Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Lucha y se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón, ¿no? Pero uno, efectivamente, es el universal, como usted dice, que es el verbo que se hace carne, o el universal que se hace carne, ¿no? Y es uno. Es decir, no está por encima ni por debajo ni de por nadie. Debajo, no. Es uno. Es uno. Totalmente. Es uno de nosotros. Digo. Es uno que solo puede tener sentido con todos los unos que están solos y esperan, diría Scalabrini, como usted lo dijo. Pero es esa multitud con sentido. ¿Y una multitud con sentido cómo se llama? Pueblo. Pueblo, desde luego. Componente esencial de la nación. Así ¿Y qué es el Estado? Sino el representante jurídico de la nación, que es precisamente el pueblo. Claro. Con los negros del Abasto, con los bolivianos, con los peruanos, con todos los argentinos. Para decirlo en términos de teatrales de esa época, con todo el sainete, ¿no? Con todo el sainete. Y con el grotesco, ¿no? Que tiene muchas veces el pueblo, ¿no? Con el sainete, con el grotesco, con todas esas formas que van corriendo los límites de lo preestablecido, de lo políticamente correcto, ¿no? Digamos, en ese sentido, cuando él dice, esta noche me emborracho, me mamo bien, ¿no? Ya desde el comienzo, ¿no? Con otros tangos, él juega todo el tiempo con la pasión, juega todo el tiempo con el dolor, juega todo el tiempo con el desengaño, pero también juega todo el tiempo con la comunidad que está y no está. Porque una cosa es beber solo, de tristeza para olvidar, y la otra es beber en familia, con amigos, con amigas, en un festejo, en un goce. Desde luego. Donde si uno se siente mal, los otros lo van a proteger. Desde luego. Donde estalle ese grotesco que usted dice, digno de las Saturnales de los romanos. Claro. De los carnavales en el verdadero sentido del término, que asustan porque los ricos no quieren ni siquiera jugar a ser pobres. Claro. Entonces es ahí donde me parece que la personalidad de Discépolo, a la que me arriesgué a decirle un Cristo peronista, porque él da todo. Sí.
absolutamente. Todo. Es también una figura maradoniana, ¿no? Sí. Pertenece a esos ámbitos míticos. Totalmente. Porque como el Diego vino de lo más bajo del arrabal, se podría decir, Sí. y llegó a Gardel, llegó a Perón, Claro, como el Diego llegó a la Copa. claro. eran Y del los mismo mejores modo goles. fue profundamente condenado por quienes antes lo habían saludado, vitoreado, elogiado. También fue condenado. Sí, por Una cosa supuesto. es el Discépolo artista, Sí, compositor de Otra cosa, tango. sí, Otra cosa es Mordisquito. Una cosa es Maradona como persona y la otra es como Jugador jugador. de Pero no son fútbol. lo mismo. No son lo mismo, No hay claro. una unidad, Exacto. uno, No hay un que uno. hace que eso sea la Exacto. fuerza. Claro, Y absolutamente. es ahí donde me parece que nosotros no somos ni superiores ni diferentes a nuestros adversarios, y lamentablemente hoy también tenemos que decir a nuestros enemigos, pero sí somos distintos. Sí. Yo creo que un peronista escucha un tango de Discépolo, un peronista, una peronista, un compañero, una compañera, escuchamos un tango de Discépolo y Discepolin nos está diciendo algo. Sí. Nos está llamando, no estamos escuchando Para decirlo una en términos cinta que lo hemos, digamos, como lo hemos mencionado con el querido Daniel Santoro, quizás Discepolín era todo misericordia. todo misericordia. Era todo misericordia. Era todo abrazo, era todo entrega. ¿No? Había poca severidad, ¿no? Que hace Mordisquito aparece un poquito de severidad. Pero siempre no lo quiere había convencer, severidad, ¿no? porque No era había ironía, severidad. los Era agarraba a los ironía. gorilas de ese Claro, lado. exacto. Te quejas de lleno. Te quejas de lleno. Te Que quejas no tenés porque- té de Ceilán. Te quejas que ahora que no tenés té de Ceilán, no tenés whisky inglés. Claro. Y esas cosas. Y vaya a tomar un mate cocido, Aquí vaya tenemos, a tomarse una. aquí tenemos vaya a tomarse una gran biografía que escribió el amigo Sergio Pujol, Sí. gran crítico de música, ¿no? Que ha hecho grandes biografías. Y esta biografía de Discépolo es realmente exquisita, ¿no? Porque uno puede entrar y recorrer desde su más tierna infancia, bueno, hasta sus últimos días, desde luego. Y está muy Apenas muy medio documentada. siglo. Apenas medio siglo. Apenas medio siglo. Pero bueno, como el peronismo también es alegría, nosotros lo recordamos con alegría. Desde Enrique luego. Santos Discépolo, sabemos que en sus tangos también está nuestra vida, nuestras convicciones, nuestra militancia. Y así como hablamos hoy de la película Erincha, a mí me gustaría, filósofo Fava, que nuestro próximo encuentro hable de otra película, justamente, de Gatica el Mono, y que empecemos a hablar de un tal Leonardo Fabio, que dijo, soy peronista porque no se puede ser feliz en soledad. Así que ya saben, amigos, amigas, amigues, compañeros, compañeras, esto, Alpargatas y Libros, es parte de EVA TV, la comunidad organizada electrónica más importante del país, del mundo y de sus alrededores, que ustedes hoy, ahora, sin perder más tiempo, pueden ingresar en Twitter, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Siempre así estamos es. en YouTube esperándolos para contarles qué es de nuestros pensadores nacionales, Desde luego. porque pensar en nacional es un sentimiento. Nos vemos la semana que viene.